¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe. Con esta voz que me queda voy a tratar de hacer lo posible. Se terminó el Mundial, el sentimiento por la selección argentina sigue intacto y corresponde, creo que así sea, y el amor por la Argentina mucho más todavía. Pero bueno, les decía, terminó el Mundial, empieza la vida nuevamente, la vida política, la vida económica, la vida social. La social ya vino funcionando. De hecho, creo que todos compartimos mucho con nuestros amigos y familia durante el Mundial y con los partidos de la selección, pero bueno, ahora empieza la verdadera actividad. Se despiertan los políticos y nos despertamos nosotros también para ver qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a pasar con nuestro país en los próximos meses. Vamos a la presentación comercial y volvemos formalmente con Contragolpe. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago. Con el tiempo entendés el valor que tienen las escapadas. El sol de invierno cordobés, disfrutar a tus viejos, enamorarte, estar cuando tus hijos crecían y tener un tiempo para vos. Hoy viendo a tus nietos, ¿ves el fruto? Hola, sí, me vine a Córdoba, me vine con Mabel y el chico que estoy conociendo. Espérame un minuto. Amor, Salame de la Colonia, se corta a 45 grados. ¿Y ahora, papi? Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Bueno, hay vida después del Mundial. Y es la que empezamos a vivir ahora. Y además de vida hay una campaña anti-argentina, además de la cual también vamos a hablar en el transcurso del programa. Pero para hablar de qué es lo que va a pasar con nuestro país de aquí en más, desde el análisis, sobre todo, en este caso, vamos a dialogar con Leandro Bruni, que es sociólogo, politólogo, analista político, especialista en crímenes. No por ahora. Bienvenido, Leandro. Gracias por la invitación. Hay vida después del Mundial. Hay vida, ¿no? hay vida Hay después del política. Mundial, hay política y la política de a poquito va calentando los motores para el año que viene, así que es esperable que empecemos a ver posteos, apariciones, discursos, confrontaciones, todo de cara a lo que dentro de un año, un poquito menos, un poquito más, depende de cuándo se fijen las fechas en cada provincia, empiece la campaña electoral y bueno, de ahí los políticos empezarán la posta, hay que ver si las vacaciones de fin de año son una excusa para bajar esa intensidad o para exacerbarla. Lo cierto es que uno ve la mayoría de las encuestas y hoy no tenés un escenario claro. Sí lo tenés al presidente con una leve ventaja, en algunos casos una ventaja más marcada, dependiendo de la encuesta, pero en la oposición tenés ahí un desierto, un páramo donde por ahí aparece alguno asoma, alguno le corta la cabeza el que asoma, y bueno, genera mucha incertidumbre. No sabemos si estamos yendo a una elección polarizada o una elección fragmentada, ¿no? Una elección de dos, donde van a competir dos, uno está clarísimo quién, pero el otro todavía no está claro quién va a ser, o se hace una elección fragmentada, donde va a estar obviamente uno y pequeños, si querés, enanos electoralmente, con poco volumen electoral, peleando entre sí por esos votos. Tú hablabas de encuestas. Bueno, yo estuve leyendo algunas encuestas y siempre recordamos, las encuestas tienen que ver de acuerdo a quién las pide y a quién las publica. O sea, no quiero decir que son tendenciosas, pero hay una cierta manipulación. Uso político. Un uso político de las encuestas. O la lectura, sobre todo. Cuando se hace la lectura es donde aparece el verdadero análisis o el verdadero uso político. Que destacan que el peronismo supera por un punto, supuestamente, a la Libertad Avanza. Están
Y me llamó también la atención las imágenes positivas que tienen algunos candidatos. Bullrich encabeza con el 36% según esta encuesta, Axel Kicillof con el 34%, Milei el 32% y Bregman el 33%. Yo creo que Bregman ni se ve imaginar que pueda tener ese porcentaje de imagen política, pero bueno, tiene mucha presencia. Sí, ahí siempre las encuestas que circulan, consumir con moderación, como dice la publicidad, y siempre tratar de indagar quién las hizo, para quién y con qué metodología, ¿no? Son cosas que por ahí al público en general se le escapan, pero son muy importantes. Poner lo mismo una encuesta que haga por WhatsApp a mis amigos que una encuesta bien hecha en el país. Bueno, sobre todo la cantidad de encuestados, porque a veces es... Y después, ¿qué le preguntás? No es lo mismo imagen que intención de voto. No es lo mismo qué te parece tal persona que si lo votarías o no lo votaría. Bregman puede tener una buena imagen, sobre todo, yo no sé si ahí tenés imagen positiva o diferencial. El diferencial es la resta entre la negativa y la positiva. Porque vos podés tener un piso muy alto de imagen positiva, Cristina, 30 y pico % de imagen positiva, pero tenés 60% de imagen negativa. El diferencial te da negativo. Eso es muy importante porque la negatividad lo que te marca en escenarios de balotaje, en escenarios de segunda vuelta, te marca un límite, te marca un techo, te marca... Tenés un 60% de gente que no te votaría nunca. Entonces, vas a llegar bien hasta una parte, ¿no? Después, qué sé yo te iba a decir por ahí el caso de Massa. Bueno, por pocos puntos, por ahí no llegó a ser presidente en las generales. En el balotaje sí tuvo una diferencia más marcada y es un poco esto. Es una diferencia de argentinos que te dicen, nunca te votaría. No importa lo que tengas enfrente, no te votaría. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Las preguntas de las encuestas, es importante saber qué te está preguntando y cómo agrupa los resultados. Vos recién decías el puntito por encima que está el peronismo. La pregunta que yo te hago es, ¿y qué es el peronismo? ¿Quién está pensando el elector qué es el peronismo? Yo te pregunto, ¿qué es el peronismo? Bueno, yo ahí te podría, sin conocer el origen de esa encuesta y cómo lo pregunto, yo te podría decir, tiene un sesgo porque la persona pudo haber pensado cualquier cosa en términos de peronismo. Cuando hablas de peronismo, vos pensás más en el kirchnerismo. Bueno, por eso, pero para muchos peronistas no es peronismo. Quizás se lo preguntaste a un cordobés, y para un cordobés peronismo no es Cristina, la detestan, es el gobernador de la provincia. O por ahí para el X gobernador puede ser digamos, una persona de X provincia puede ser su gobernador, pero nada que ver con el peronismo del AMBA. O el kirchnerismo del AMBA. Entonces, es una respuesta que por ahí necesita un doble clic, para decirlo de una manera, para explorar un poco más. Yo lo que hago, un ejercicio que es recomendable, es tomar el conjunto de encuestas. No quedarse por ahí con una sola, que puede tener su sesgo, como todo instrumento. Pensemos que lo hicieron correctamente. Bueno, todos los instrumentos tienen su sesgo. Sus puntos ciegos, por decirlo de una manera. Y un ejercicio bueno es eso, tomar el conjunto de encuestas y promediar. No es lo académicamente correcto, pero es un buen ejercicio. Y si vos promediás, la verdad es que el presidente, si las elecciones fuesen hoy, estaría sacando cerca de 40 puntos. Ese es un promedio. Y es un número muy alto. Después de, sin importar lo que cada uno puede, o el televidente puede pensar, después de 3 años que la gente dice que fue difícil, 3 años que la gente dice que el bolsillo ajustó, 3 años donde la gente dice que la economía no terminó de arrancar. Pero también 3 años donde la gente dice que el esfuerzo era necesario. Porque la encuesta también te dice eso, ¿viste? Vos le preguntás a la Argentina y dice, ¿estás mejor que en 2023? 7 de cada 10 te dicen que no están mejor que en 2023. De vuelta, no importa vos, yo, el televidente. El conjunto de los argentinos te dice, no estoy mejor que en 2023, consumo menos, pero creo que había que hacer un esfuerzo, creo que había que coordinar esto y creo que el presidente va en un camino que por momentos te dicen que está bien y por momentos te dicen que es muy difícil. Bueno, lo que el argentino te está pidiendo, si vos fueses el presidente y me preguntas qué hacer, te está pidiendo un guiño, un gesto, un aliviame el bolsillo porque quiero llegar más holgado. El argentino te reconoce, en el conjunto de encuestas, te reconoce que la inflación desaceleró, no que se terminó, que aumenta de una manera menos rápida que lo venían haciendo. Acuérdate que venimos de un 30% mensual el último mes. El argentino tiene presente todavía ese recuerdo, está ahí, no se le fue. El argentino tiene presente la inflación siempre, sea el gobierno que sea. Está acostumbrado a vivir. Bueno, vivimos pasa algo interesante, permanente. que vos le preguntás, esta inflación, ponle que sea real del 3%, porque alguno te la discute si es realmente lo que ves en la góndola o no, pero del 2, del 3. ¿Estás bien con esta inflación? Te dicen, sí, yo con esto puedo vivir. El argentino puede vivir con esta inflación. Incluso cuando vos lo comparás con otros países, sabe mucho más de cuestiones económicas, de cómo hacer que la plata te rinda un poco más, de cómo patear la tarjeta, de cómo invertir algo, que el resto de por ejemplo, del resto de países de Latinoamérica o de Europa, ni que hablar. Vos en Europa preguntás quién es el ministro de Economía y no saben. Tienen como pasa mucho. El ministro de Economía no es una figura importante.
Y en la Argentina pasó, quizá ahora no tanto lo del ministro de Economía, pero en la Argentina, de años anteriores, el ministro de Economía te determinaba un gobierno. Bueno, Caballo fue más importante que el propio presidente. Y te generó una estabilidad cuando se fue, o cuando dijo que se iba a ir. El argentino claro, es esa figura que no la puedes mover porque... te genera un problema, pero retomando lo que vos decías, el argentino aprendió a convivir con la inflación, no es que la quiere, aprendió a convivir, se adaptó muy bien lamentablemente, y el 30 le cuesta, el 30% de inflación le cuesta, a quien no, pero el 3 no le cuesta, dice que puede vivir. Ahora, yo te decía, 7 de cada 10 te dicen que no viven mejor que el 2023, pero el principal problema que te dicen no es la inflación, creen que la inflación ya es algo resuelto, lo que ven como un problema es el consumo. Es el bolsillo, la plata diaria, el hecho de, che, me quiero comprar algo en el kiosco, me quiero comprar algo en el súper y no puedo. Y la inflación creo que está desacelerándose, pero yo no puedo igual. Entonces, ese es el guiño que le está pidiendo el gobierno. El gobierno básicamente tiene que pensar en 3 variables de acá al año que viene. Una es el dólar. El argentino piensa en dólares por más que nunca hayas comprado un dólar. Porque lo ve como, en psicología se llama heurístico, un heurístico cognitivo. Es un atajo que a vos te permite pensar si algo va bien o mal. Si el auto hace un ruidito, es un heurístico de que hay algo que está mal. Bueno, el dólar, la variación del dólar, es un heurístico cognitivo para el argentino que si el dólar sube muy fuerte, aunque vos no consumas, sabés que hay algo que está mal y que se algo va a pasar y que la vas a pasar peor. Agarrate fuerte donde puedas porque viene un problema. Por más que no consumas. Después, en términos económicos, el dólar, aunque no compres nunca un dólar, tiene efectos, esto está hecho de dólares, las cámaras están hechas de dólares, etc. Entonces, lo primero que el gobierno tiene que pensar es dólar, controlar el dólar, que sea algo que esté con alguna variación de acá al año que viene, pero estable dentro de los parámetros. Lo segundo, yo te podría decir la inflación, pero por lo que dijimos recién, es el consumo, no es la inflación. No es que los precios suban, es que yo pueda consumir más, que pueda comprar más, darme un gustito. Los estudios, sobre todo los cualitativos, grupos focales, entrevistas, ya no detectan la aspiración de comprarte una casa o un auto. En algunos casos es irte un fin de semana a comer algo a algún lado, pequeños gustitos, ¿viste? Comprarme alguna cosa, regalarle algo a tus hijos, ese pequeño... Más terrenales, gustos terrenales. Sí, pero fíjate cómo baja la vara. de la casa y el auto, pero claro, bajás la vara. pretensión en función de lo que tenés presente. No te dicen irme un mes a Europa, ¿no? Irme acá a Chivilcoy, un fin de semana, una escapadita, ¿viste? Pero necesito eso para sentir que estoy bien. Y lo tercero, la tercera variable, es la oposición. El gobierno tiene que pensar qué va a pasar ahí. Obviamente que ahí puede controlar menos. Con el dólar tiene instrumentos para poder controlarlo. Con el consumo podría, si su manual económico se lo permite, porque recordemos que el gobierno tiene un manual económico que dice no intervengo en la economía. Que el consumo se arregle pero como hace puede. Falta alentar el consumo, hace falta generar fuentes de trabajo, sobre todo, porque eso creo que ese es otro de los grandes problemas. El interrogante ahí, que yo no tengo la respuesta, y creo que el gobierno tampoco la tiene clara, es si lo va a hacer o no, porque vos tenés 6 meses. Es muy difícil, no importa lo que cada uno piense sobre la economía, pero es muy difícil para un ortodoxo, para un economista ortodoxo como es el espíritu económico del gobierno, que en 6 meses, sin intervención, vos sientas algo en tu bolsillo, que mágicamente pase. Porque para esa escuela económica los plazos son más largos. Para que la economía se recupere necesitas tiempo. Para un intervencionista, los plazos son más cortos. Es inyecto dinero y vas a sentir. Ahora, después tenés inflación, pero yo inyecto dinero y lo vas a sentir muy, muy rápidamente. Y la tercera variable que te decía es la oposición. El gobierno ahí está diciendo, después de todos estos años difíciles, mi intención de voto es cerca del 40, 38, 39, pero estás ahí. Ganarías en primera vuelta solo si el segundo tiene una diferencia de 10, porque acuérdate que en Argentina se gana con 40 y diferencia de 10 o 45 puntos. 45 puntos vos sos presidente. 40 con diferencia de 10 y eso es un escenario posible. Ahora, es un escenario posible si la oposición se te fragmenta. Si vos tenés a un Cristina por un lado con su candidato, porque ella no puede ser candidata, algunos dicen que sí, pero bueno, es una cuestión legal. Técnicamente no se puede. Si a Axel lo tenés compitiendo por su lado, si tenés un peronismo federal compitiendo por otro lado, y el gran interrogante es que hace el PRO. Hasta ahora parecería que está adentro, digamos, ¿no? Claro. Con lo cual le asegura ese 40. Sin el PRO no llega a ese 40, según las últimas mediciones. El gobierno ha sido muy efectivo en estos años en conservar su base electoral. Vos sabés que la base electoral del gobierno es los que quienes votaron a Milei en las PASO y generales. Los votantes originales. Claro, los originales y los de Bullrich. Bueno, ha sido muy efectivo Milei en conservar a sus votantes. Cerca de 7 de cada 10 votantes lo volverían a votar. O sea, el frustrado, el enojado es muy poco. Pero los votantes de Bullrich son el gran interrogante acá porque... Bullrich por ahora sigue adentro. Alineada con el gobierno. Bueno, sigue adentro. Pasa que con Bullrich nunca sabés qué es lo que va a pasar. Santilli está adentro. Macri no está tan enojado porque
arregló algo o está Claro. cerca de Santilli. Pero la pregunta es si los electores se comportarán como se comportan los dirigentes, porque Claro. los votos son de los electores, no son de los dirigentes. Santilli puede representar el espíritu del PRO o estar asociado con el PRO, pero eso no quiere decir que los votantes van a ir atrás de él votando. Entonces hay que tener cuidado con esos ¿Vos crees votos. que los votos del PRO seguirían a la fuerza peronista? No, Independientemente de cómo se presenten, que no necesariamente. Creo que es más probable que se queden en sus casas que voten al peronismo. De hecho, ya nos pasó el año pasado, en las elecciones legislativas, fue la antesala. Lo mejor que le pudo pasar a Milei fue esa prueba piloto de un escenario electoral, ¿no? Porque esa prueba piloto fue, si yo no logro conectar con estos electores del PRO, yo les digo electores amarillos, ¿no? El PRO de Juntos por el Cambio, algunos radicales incluso, si yo no conecto con ellos, no me van a votar porque están enojados o no están conformes con mis formas, con mi estilo, con mis gritos, mis insultos, con lo que sea, en realidad es con la economía también, y se quedan en sus casas. Y de hecho se quedaron. Vos tenés un porcentaje muy grande, ahora no recuerdo el número, pero un porcentaje muy grande, creo que era 30% de electores que se quedaron en sus casas en las elecciones de septiembre en la provincia y que en las de la nación fueron a votar. Claro. ¿Y cuál fue la variable, cuando uno hace esos estudios postelectorales, los colegas que lo hacen, te dicen cuál fue la variable que hizo que el elector salga de su casa a votar? Porque hay que salir de tu casa a votar, digo, Sí. gratis y que encima sabés o que... más allá de que el voto sea obligatorio. Sí, pero no, es la un- pena, es un- el costo por no ir es es muy mínimo, bajo, es digamos. mínimo, sí. Bueno, la variable Bueno, que pero eso hizo... que la gente no vaya a votar es culpa de los políticos también. Bueno, sí, desmoviliza. De los políticos, de los resultados de los gobiernos. Digo, si vos tenías mucha expectativa en un gobierno y no las cumplió, no, me quedo en mi casa No te molesta. si no sirve esto. La variable que hizo que vayan es una variable puramente emocional y tiene que ver con el miedo al kirchnerismo. El miedo a la vuelta al kirchnerismo. De vuelta, yo no lo estoy caracterizando como malo. Lo que estoy diciendo es que para los electores del PRO, el kirchnerismo es el cuco, es el miedo a evitar. Y eso hizo, la elección muy buena que hizo Axel en la provincia, para muchos electores amarillos lo que le dijo es, che, cuidado porque esto vuelve el kirchnerismo, puede volver. Y ese puede volver los activó electoralmente y los hizo salir de la comodidad de sus hogares e ir a votar y darle el triunfo que necesitaba Milei en las elecciones de octubre del año pasado. O sea, eso puede pasar el año que viene. Si Milei logra polarizar con Cristina, con el kirchnerismo, volver a reflotar esa bandera y que el elector amarillo se atemorice por ese retorno, lo más probable es que vaya a votar. Si no logra estimular el corazón y el miedo, se va a quedar en su casa. Al peronismo no creo que vaya a votarlo. ¿Qué vota la gente cuando vota? Hoy. Bueno, es una discusión muy profunda, pero yo te puedo decir qué no vota o qué le cuesta votar. Le cuesta votar algo que ya recibió. Por ejemplo, a nivel local, en general yo trabajo a nivel local, y hay una idea media naif de algunos dirigentes que es, ¿cómo no me va a votar si yo hace 4 años le puse esta cloaca? ¿Cómo no me va a votar si yo en el 2003 hice tal cosa? Y yo lo que le digo es, algunos electores no habían nacido, algunos se olvidaron y algunos ya te votaron por eso, ya está. Claro. Entonces, hay que tener cuidado con Junto eso. con esa cloaca que le pusieron, vino otros actos Otras cosas. menos vistos o de corrupción que hacen que la cloaca no valga frente a... No, y aparte yo te puedo decir, era lo que te correspondía. Vos fuiste electo para hacer esto, digamos, yo no te tengo que seguir votando. Entonces, hay que tener cuidado con el voto retrospectivo, porque la gente no suele votar por el voto por lo que hiciste, sino por lo que vas a hacer. Y acá, contestando tu pregunta, ¿por qué vota la gente? Por un futuro posible, y que me muestres cuál es el futuro. Uno de los grandes problemas que tiene el kirchnerismo es que le cuesta decir hacia dónde estamos yendo, o hacia dónde quieren ellos ir, digamos, ¿no? Porque uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con Milei, pero te dijo a dónde quería él ir, con qué instrumentos y más o menos qué iba a pasar. Vos me dirás, bueno, pero no dolarizaron. Sí, no dolarizaron, pero él te dijo que iba a bajar la inflación. Y bueno, la gente reconoce que le bajó la inflación. Entonces, el kirchnerismo tiene ese desafío, que no está claro hacia dónde te está proponiendo ir. Más allá de los candidatos, olvídate de los candidatos, hacia dónde me estás proponiendo ir. Los mismos problemas tienen las otras fuerzas, ¿no? Porque cuando uno dice, el año pasado se hablaba mucho de la crisis de identidad del PRO, por ejemplo, ¿viste? De empezando a desarmarse. Sí, un proceso parecido al que ellos mismos hicieron con el radicalismo en su momento. Pero por eso, lo tienen todos. El radicalismo no está exento de esa crisis de identidad. ¿Quién es el radicalismo hoy? ¿Es Lustó, es Abad, es Jacobiti? ¿Qué son, digamos, Angelici? ¿Qué es el radicalismo hoy? ¿Quién representa? ¿O es el interior? Digo, ¿qué representa? El peronismo lo mismo, digamos. La crisis de identidad es algo que por ahí en ciencia política se estudia mucho más que la crisis de los partidos, digamos, ¿no? Que es muy difícil contener esas diferencias sin un líder que logre decir, vamos hacia acá, yo encabezo y escucho y le metemos, ¿viste? Claro. Entonces,
eso va a ser el gran protagonista el año que viene. Y creo que el PRO, yendo solo o por afuera de Libertad Avanza, se expone a una derrota muy fuerte. Sus principales dirigentes no miden a nivel nacional, esto es una cuestión de empatía, no miden a nivel nacional. Otra cosa es a nivel provincial o local. A nivel local o provincial vemos otros resultados, pero a nivel nacional no hay un dirigente que vos digas, bueno, podría ser competitivo. El propio Macri mide cerca de 10 puntos a nivel nacional, ¿viste? Entonces vos decís, una candidatura a presidente, ¿no? Bueno, no tiene. El radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires tuvo una elección bastante complicada el año pasado, en un escenario electoral donde debería tener mejores resultados. En un distrito donde normalmente tiene buenos resultados. Pero bueno, insisto, el radicalismo fue fagocitado en parte por el PRO. ¿Qué es lo que le pasa al PRO con la Libertad Avanza? Sí. Y digamos, yo te decía, el elector vota futuro y se conecta con el político, con la política en términos emocionales, en términos afectivos, no explicándole cosas, no. Vos me podrás decir, bueno, pero Milei se caracteriza por ser esto del profesor que explica matemáticas. Sí, pero la gente no conecta con eso. Eso de última le queda a la gente, a partir de los estudios, le queda como sabe de un tema, pero no entiendo lo que está hablando. Pero sé que él sabe. Lo que conecta es, por ejemplo, un Milei cantando con su banda. El año pasado hubo... podemos criticarlos o puede no gustarte, pero evidentemente a la mayoría, funciona o una gran mayoría le gustó y le funcionó. Vos sabés que en un momento el año pasado, cuando fue un lanzamiento, creo, en el Luna Park, donde él dio una clase, pero antes fue el show con su banda. Bueno, mucha gente se quedó para el show de la banda, incluso viéndolo por internet, y después se desconectó. Yo vi el show de la banda, después la clase que dio de macroeconomía, no importa. Eso funciona no solamente con el elector de Milei, funciona con todas las personas, porque nosotros somos seres emocionales, nos conectamos a partir de lo que sentimos y de lo que sea más fácil de procesar. Si yo te empiezo a explicar teoría del voto y el comportamiento electoral, vamos a decir, hacémela más fácil. Entonces, tengo que simplificártela. Y ahora estamos viviendo en un momento en donde, como nunca antes en la historia, hay mayores medios de comunicación, mayores posibilidades de comunicarnos, conectarnos. Y lo interesante... Hay un gran protagonista que se sumó en las elecciones ya pasadas, que es las nuevas tecnologías. Pero lo interesante es que si bien vivimos en ese momento, el elector elige desconectarse. No es que no nos encuentra, trabajando para políticos, no es que no nos encuentra en redes, que le cuesta... No, elige scrollear. ¿Te ve cara de político? Scrolleo. No quiero ni escuchar de lo que estás hablando. Entonces, ese es el gran desafío que tiene la política. Cómo conectarte en un momento donde vos tenés todas las herramientas para conectarte, pero el receptor, el destinatario de esta comunicación, elige no escucharte. Bueno, esto que te digo, lo emocional es una gran aliada en ese proceso, porque vos necesitas que no te scrollee en 3 segundos. La tasa de scrolleo es 3 segundos. Si vos en 3 segundos no lograste conectar con algo, llamarle la atención, captar algo de su interés, se te fue. Bueno, y ahí 3 estamos. 3 segundos. 3 segundos. Estamos hablando de... Hace unos años se hablaba de 15 segundos. Bueno, cada vez se va... Bueno, ahora los últimos estudios, el otro día estaba leyendo un paper en Estados Unidos que decía 3 segundos. ¿Viste? Si vos en 3 segundos, el consumidor, porque no necesariamente es un lector, no vio algo que le interesó en Instagram, en TikTok, en donde sea, no vio algo que le interesó, que le llamó la atención, que lo captó, se fue. Y bueno, después no lo recuperás, ¿no? Se te escapó por... Lo mismo que puede ser un mensaje sobre una cloaca, es un monito en China que tiene un peluche y se te va para cualquier lado. Leandro, yo en un momento del programa hablaba de esta campaña anti-Argentina, que parece que se tomó mayor fuerza después del Mundial. Exactamente, con algunas presentaciones, con algunas cosas que dijeron algunos famosos. ¿Crees que es así? ¿Hay una campaña anti-Argentina? Bueno, creo que ahí... ¿O somos nosotros mismos que estamos generando algo interno? No estoy seguro. Yo creo que más tuvo que ver un costo político que estamos pagando, digamos, alineamiento político, me parece, ¿no? Porque Trump en Estados Unidos tiene una aprobación inferior al 30%, digo, este año hay elecciones, y él tiene un muy mal momento digamos, de imagen, y electoralmente probablemente sea complicado, excepto que pase algo impredecible. Y entonces que te apoye a alguien, fervientemente a alguien así, tiene un costo, digamos. Si te apoya a alguien mal visto por la sociedad, seguramente te transfiera algo de eso negativo. Y bueno, el alineamiento del gobierno ha tenido un costo para la Argentina, ¿no? Más allá después del típico estereotipo del argentino, ¿no? Lo creído, lo altanero, todo eso siempre estuvo, digamos, no es una novedad en este momento. Claro, pero vos lo ves en las manifestaciones o en las que se hicieron de los hinchas, yo sobre todo en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, y te termina generando simpatía. Creo que hay una
una adhesión a eso, más allá que podamos parecer muy cargosos a veces, Sí, e intensos. sí, yo lo vi más en ese sentido, ¿viste? Como el costo político de cierto, no sé, un día antes de la final, el apoyo del primer ministro de Israel, ¿viste? A un sector de la sociedad eso le genera mucho enojo, a un sector de la sociedad internacional le genera mucho enojo que una persona de ese tipo, de esa característica te apoye. Bueno, después, qué sé yo, es lo que termina ocurriendo. Y hay algo interesante en términos de comunicación que se ha dado, que es que parte de esto no lo veíamos antes porque, bueno, las redes sociales hacen que cualquier mensaje de agresividad, de odio, son los que más circulan, ¿no? Claro. En general cuesta que circulen los mensajes positivos. En campañas electorales pasa lo mismo. Los mensajes positivos te cuesta que levanten, que circulen. Ahora, lo que tiene que ver con... El famoso el avión que aterriza no vende. No es noticia, no es noticia, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con el odio, con teorías conspirativas, todo eso circula, pero con una velocidad. Y algunos analistas también lo que ven es que, por ejemplo, la gran red social para esto es Twitter, ¿no? A diferencia de las otras, esta es la gran red social para ese tipo de mensajes y ese tipo de comunicación. Y hace unos meses lo que cambió es el tema de la traducción del contenido. Ahora, cualquier contenido que vos leas en Twitter está en tu idioma. Antes eso no era así. Cuando arrancó, vos tenías, los países tenían pequeñas burbujas, ¿no? Los que hablaban en español, los que hablaban en inglés. Ahora, ese tipo de campañas se han internacionalizado. Ya no importa en qué idioma se produzcan, las consumen todos. Entonces circula con mucha velocidad y con mucho volumen, ¿no? Así que algo de eso terminó ocurriendo, creo. Bueno, Leandro, nos queda 1 o 2 minutos apenas de programa. ¿Cómo ves el panorama económico tanto para el gobierno, no tanto la oposición que todavía tiene que formarse para poder opinar sobre ellos, sino del gobierno de aquí a fin de año? Estamos casi promediando el año. En el momento que estamos grabando esto, estamos terminando lo que en Argentina se llama el trimestre de oro, que es el trimestre en donde el campo liquida las cosechas generalmente, porque hay acopio, ¿no? Pero generalmente es el momento en donde Y el campo actúa también cuando considera conveniente. Cuando considera el acopio, digamos, básicamente es esto, es retener los granos, no venderlos, y cuando el dólar esté más caro, ahí lo vendo. Pero en general, los meses del segundo trimestre del año suelen ser los de mayor volumen de exportaciones, y por lo tanto ingreso de dólar. Entonces se llama por eso trimestre de oro. Y es el momento donde en general los gobiernos están en su mayor estabilidad en términos de tipo de cambio. Bueno, lo que viene es el interrogante. ¿Qué va a pasar en los meses mitad de año y sobre todo la segunda parte del año en materia de dólar? Que, como te decía, el dólar es un elemento que si se le escapa al gobierno, le puede generar un desajuste. Porque si hicimos, hay un racional que la gente te dice en grupos focales sobre todo, si todo este esfuerzo que hicimos no valió la pena, te voto a lo más contrario posible, ¿no? Claro. Dame lo más diferente a mi ley y te lo voy a votar, porque quiere decir que nos mintió, que nos hizo pasar hambre sin sentido. Bueno, el argentino está como ahí a flor de piel, viendo a ver qué pasa y necesitando de vuelta un gesto, un guiño. Pero quería detenerme un segundito en esto que decías de la economía de la oposición, que ahí está el punto, ¿no? Hoy, en estas últimas semanas, estaba escuchando que algunos actores de la oposición destacaban el tema del ajuste como algo necesario. Bueno, y algunos no. Eso refleja un poco lo que vos tenés de disparidad en la oposición. No pueden ponerse de acuerdo ni siquiera en el diagnóstico. Si vos no te pones de acuerdo en el diagnóstico, ¿cómo más decís hacia dónde ir? Leandro, te propongo que el diagnóstico lo hagamos en el próximo programa a futuro, porque se nos terminó el tiempo, como siempre. Muchas gracias por haber venido y gracias a ustedes por habernos acompañado. Y recuerden, Argentina siempre en el corazón.